Ok, pues como les decíamos, Conexión Vida, una iglesia para todos. Ojalá y que podamos ser considerados cada vez que alguien piense en una iglesia, esta que sea la iglesia en la que tú dirías, yo a esa iglesia podría asistir, podría pertenecer, podría conectar, podría crecer espiritualmente. Como un temas como estos hoy aquí en Fe, Esperanza y Amor, rompiendo cadenas, donde las cadenas automáticamente pensamos en prisiones y cosas que nos aprisionan, y a veces nosotros hacemos nuestras propias cadenas para encarcelarnos a nosotros mismos. Y yo tengo en mente, miren, algo que de Dios en la epístola del apóstol San Pablo, que escribió a los romanos en aquella carta, les dice, no se hagan ni tomen la forma como la gente de este presente tiempo. Hay que transformarnos a través de la renovación de nuestro entendimiento, y luego con la promesa para que comprobéis, para que probéis la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Se oye muy bien todo eso, ¿no?, que estoy diciendo, sobre todo cuando pensamos que antes que las prácticas, todo se origina en el pensamiento. ¿Sí? Amigos, familia, antes que cualquier práctica evidente o que evidencia, y de hecho así es, porque evidencia hay una base, un fondo, algo que tú toleras y que acaricias como un pensamiento. Todo el problema siempre comienza como un pensamiento que, por cierto, toleramos, acariciamos el pensamiento o lo dejamos crecer. Por eso hoy nuestro tema es la batalla de los pensamientos, porque a veces incluso chocan entre sí, y eso de que el angelito de un lado y el diablito de otro y las voces que te hablan, pues no está tan alejado de la verdad, aunque no hay un angelito y un diablito, pero sí hay algo que se llama conciencia. Y la conciencia es con el conocimiento o con el hecho de estar avisado y entender bien hacia dónde se dirigen tus hechos a partir de lo que tú acaricias y toleras en pensamientos. Porque mucho antes que las cadenas o que las prisiones y las prácticas, vienen las conductas que tienen bases en el pensamiento, pero no en cualquier pensamiento, en el pensamiento que dejamos crecer o que dejamos acomodarse o que en alguna manera lo dejamos instalarse en nosotros. Por eso todo comienza como un pensamiento. Y aquí yo me conecté con esto de hace años, porque hace años, incluso hace unos meses, yo les recordaba esta frase que en algún momento lancé en alguna enseñanza, y les decía, siembra un pensamiento, todo comienza con los pensamientos, y segarás un hecho. O sea, insiste en tolerar un pensamiento, a eso nos referimos con sembrar. Siembra un pensamiento y segarás un hecho o cosecharás un hecho. Hay una acción, una reacción, pero luego siembra el hecho y segarás un hábito. Y cuando tú insistes con un hábito, vamos a retroceder, siembra un pensamiento, ciegas un hecho, insistes con el hecho, viene un hábito, insiste en el hábito y segarás un carácter que cuando insistes y no lo cambias y lo modificas porque es de adentro hacia afuera, entonces vendrá un destino. Todo comenzó con el pensamiento, pero entonces hay que advertirnos que no todos los pensamientos que llegan a nuestra mente son verdad. O no porque llegó ya está validado, que está bien, pero también no todos los pensamientos merecen que nosotros les pongamos atención, que los toleremos, que los acariciemos. Y déjenme decirlo también, no todos los pensamientos que se repiten y se repiten como una mantra, que algunos han dicho así, se convierten en hechos, porque algunos han llegado a escuchar esta frase, ¿no? Castillitos en el aire. Y eso de los castillitos en el aire es un pensamiento que se repite y se repite. Dicen algunos, este año pienso ir otra vez a España. Y algunos hasta de broma, ¿qué? ¿Cuándo fue que fuiste? No he ido, pero este año pienso ir otra vez a España, porque es puro pensar, pero nada actuar. De hecho, conéctense a nuestra serie de los domingos, ahorita que me estoy acordando, en Conexión Vida Celaya, 10 de la mañana, o Querétaro, vénganse presencialmente, Celaya o Querétaro, mejor, porque estamos revisando esa serie donde lo que nuestro mundo necesita ya. Así que esto de los pensamientos que se repiten y que piensan algunos que se convierten en realidad, no es así, porque la batalla espiritual muchas veces no comienza con lo que hacemos, sino comienza con lo que creemos. Aquí voy otra vez.
La batalla espiritual muchas veces no comienza con lo que hacemos. Lo que hacemos es como la sintomatología. Comienza con lo que creemos. Así comienza la batalla espiritual, que de hecho es una guerra principalmente de intelecto o de ataque en una forma de dilucidar ideas o de pensar en cosas, ¿no? Por eso el pensamiento, cuando algunos los llegamos a creer, se convierten en una voz. Así como la iglesia debería ser la voz y la conciencia de la nación, así deberíamos ser, Conexión Vida de las iglesias, la conciencia que anuncia lo que debería ser correcto, no por lo que decimos, sino por lo que hacemos. También cuando un pensamiento es acariciado, se convierte, cuando un pensamiento es tolerado, se convierte en una voz que habla fuerte, que habla desde dentro, que nadie tiene que venir y restregarte en la cara absolutamente nada. Y algunos se la creen que son pobrecitos, algunos nos la creemos que somos muy limitados, algunos se la creen que son los únicos que sufren, algunos se la creen que tienen bien descuidado todo lo que deberían hacer por cuidar algo que de hecho es su deber. Bueno, pues interprételo, ¿verdad? Porque un pensamiento aislado puede parecer insignificante. Ay, de repente brotan así aisladamente algunos pensamientos, pero no pensamientos aislados como la estoy regando. Déjeme decirlo de otra manera: no soy suficiente. Híjole, cuando ese pensamiento de no doy el ancho, no soy suficiente, no tengo la talla, me comparo con otros y me veo muy chiquito, no soy suficiente, cuando lo alimentamos, miren lo que pasa. Comenzó con un pensamiento de soy chiquito, no soy suficiente. Después, cuando lo acariciaste, se convirtió en una creencia. Ya es algo que tú lo das como si fuera verdad. Aguas con eso. Pero ya del pensamiento y la creencia hay un avance tremendo que es parte de la identidad o de la manera en la que una persona se visualiza y creen que otros lo visualizan así. ¿Se acuerdan allí en el libro de Números, en el Antiguo Testamento, lo que llamamos así de la Biblia, cuando van algunos de parte del pueblo de Israel a reconocer la tierra prometida y encuentran ahí personas altas, o sea, gente de a 2.50 para arriba? Claro que sí, luego discutimos si sí o no, pero hasta 3 metros. Y entonces cuando vienen y dan el reporte de regreso, dicen, y entonces vimos a hombres altísimos y nosotros nos sentíamos como langostas delante de ellos, y así les parecíamos. O sea, que su sentimiento y su pensamiento de sentirse comparados con ellos como langostas, lo acariciaron como pensamiento, se convirtió en una voz tan terrible delante de ellos que después llegó a ser una creencia y que después tomó identidad. O sea, no solo creo que así me ven, sino yo creo que así me veo. No me ven, sino así me veo. Y a partir de esa forma opacada y apocada, pues viene una conducta pues achicopalada. Cuando estamos hablando aquí de las cadenas y de lo que nos aprisionan, ¿han visto a alguien que tiene tanta capacidad, pero que incluso cuando pasa al frente, en vez de hablar, tiembla o llora o se la pasa diciendo perdónenme porque estoy muy nervioso o nerviosa? ¿Los han visto? Y yo la verdad es que, pues como me he de poner y tener debilidad en otras áreas, a veces un poco falto de empatía, digo, pues en vez de decir que estás nervioso, pues habla. Y en vez de decir que por favor te toleren, pues échale ganas, porque de cualquier manera ya estás allí, pero todo comenzó con un pensamiento de que soy menos que los demás, o que estoy apocado, y eso, amigos, amigas, eso es una cárcel, eso es una manera de autosabotearse, flagelarse, autoflagelarse, y por cierto, pues dañar a todos los que están a tu alrededor. Pero miren, vamos a ver este ejemplo y vamos a verlo con algún estilo de gráfica, con estos pensamientos y estas sentencias así. Así que si yo digo aprisionándome a mí mismo, metiéndome en una cárcel, poniendo una cadena sobre mis manos y mi conciencia, no soy suficiente, automáticamente debajo de eso estoy mostrando que necesito demostrar mi valor, porque yo creo que no soy suficiente. Entonces, envidia o protagonismo equivocado, o esos liderazgos donde están arriba de un tabiquito. O sea, ¿han visto a un líder que está arriba de un tabiquito y cualquiera llega y le patea su tabiquito y se acabó su líder? Qué triste, ¿no? Miren, la humildad es algo que se decide, no es una virtud que tengamos. Así que antes de que alguien llegue y me baje de mi tabiquito, pues yo mismo me bajo de mi tabiquito. Pero
pues tengamos un concepto correcto de nosotros, porque si alguno se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Pero mejor, le voy a citar otra parte de la Biblia: ninguno tenga más alto concepto de sí, qué bien lo que sigue, que el que debe tener. O sea, debes tener un concepto de ti, que piense de sí con cordura, no con pensamientos obsesivos, conforme a la medida de fe que Dios te ha dado. Así que no soy suficiente no es correcto como ser autosuficiente o petulante, eso está equivocado, pero vamos del lado negativo hacia abajo. No soy suficiente y entonces necesito demostrar mi valor, pero entonces si no demuestro mi valor, no me reconocen, y si no me reconocen, no valgo, y entonces debajo de todo eso, como base está, busco como comportamiento, cuando todo comenzó con un pensamiento, una aprobación constantemente. Busco ser aprobado por las personas cuando deberías de hacer lo que tienes que hacer, ¿no? Bueno, eso ya es de mi cosecha completamente. Haz lo que tienes que hacer, porque finalmente las personas que son bien distintas todas van a forjar su propia opinión a partir de su propia decisión. Yo debo hacer lo que yo tengo que hacer. Así que esta cadena, la de buscar aprobación constantemente, esta cárcel, esta manera de vivir triste y desafortunadamente, esta cadena comenzó mucho antes de la conducta de buscar la apreciación constantemente. Comenzó con decir o creer o acariciar la idea de no soy suficiente. Miren, ¿cómo lo dice el libro de Proverbios? Allá en el Antiguo Testamento, amigos que nos siguen de las redes sociales, cuando hablamos de la Biblia y el Antiguo Testamento, estamos hablando de los libros que son considerados poéticos. Ahí está un libro que se llama Proverbios, y esos proverbios enseñan a las personas a tomar decisiones en el día a día, en la vida diaria. Así que en el retrato de una historia dice el versículo 7 de Proverbios 23, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Otra vez leámoslo: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Déjeme decirlo como lo dijo Jesús. Déjenme recordarle a los que ya tienen rato en alguna iglesia, la que sea, o que han escuchado algún programa o un predicador, incluso visto una película, las palabras de Jesús a este respecto. Porque de la abundancia del corazón, y prácticamente, aunque señalo aquí, no de este órgano músculo que bombea sangre, de la abundancia del corazón habla la boca. Pero cuando Cristo hablaba del corazón, hablaba del centro, de la personalidad, del fondo de nuestro pensamiento, de la base de nuestras emociones. Y él decía, de la abundancia del corazón, del pensamiento, de las emociones, de su intelecto, habla la boca. Porque nadie saca de su buen tesoro cosas malas, sino que del buen tesoro de su boca, de su corazón, echa mano para que su boca hable. Y en Proverbios nos dice cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Puede tener fachada, buenas palabras, decir que aprecia, que ama. No sé si tú te has llevado un chasco y un fiasco, porque yo me los he llevado, y te puedo decir que de las personas que más en algún momento te han dado algunos piropos y han reconocido ciertas virtudes que Dios te ha dado y que no hay nada del que van a gloriarse porque Dios te las ha dado, son las personas que nos han quedado más mal y las personas que en algún momento nos han fallado. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Por eso no todo lo que piensas viene de ti, porque aparte de todo esto que está en nuestras circunstancias, no todo lo que piensas viene de ti. Hay pensamientos que vienen de nuestra propia experiencia, de nuestras propias malas experiencias, como heridas, de estas que acabo de hablar, relacionales, de gente, de equipos, de trabajo o de incluso familiares. O hablando de las iglesias, perdón amigos, si les hemos quedado mal como iglesia, mucho se debe a que las personas no tienen problema con Jesús, con Jesucristo, con Dios, pero sí tienen problemas con nosotros, las iglesias, porque las iglesias hemos fallado como personas y seguidores de Jesús. Así que una disculpa ahí, de verdad, sin tomarlo como excusa ni livianamente, pero los problemas y heridas de algunas iglesias han hecho que nuestra experiencia sea mala, temores, hábitos.
¿Y qué tal nuestra propia cultura? Y cuando hablamos de la cultura estamos hablando de todo, ¿eh? ¿A qué horas te levantas? ¿A qué horas te duermes? Si te duchas, si no te duchas, si lees, no lees, si creces buscando, poniendo atención a lo que ves, aprendiendo, si lo pones en práctica. La verdad, porque hay mucha gente que sabe, pero nada más no se ve reflejado, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la cultura, estamos hablando de llegar temprano, a tiempo, llegar siempre tarde. Los latinos siempre estamos batallando con eso. Pero existe una batalla espiritual que no solamente tiene que ver con esto que nos están lanzando, la batalla espiritual que está en nuestro derredor y que tiene que ver con lo que pensamos y creemos, sobre todo, acerca o al respecto de Dios. Y lo que creemos, a veces, de nosotros mismos, pero igual de nuestra realidad. Así que cuando hablamos de esta guerra, a veces también espiritual, una batalla espiritual, es la que está alrededor y eso lleva a creer algo de Dios, algo de nosotros o algo de nuestro entorno como nuestra realidad, si es verdad o no. Y entonces ahora los llevo en su mente al capítulo 3 de Génesis, donde Dios tiene una presentación con su creación y Dios es lo que es, pero Dios había dicho una cosa y muy claramente había mandado a Adán y Eva cuál era lo que tenían que hacer y qué no tenían que hacer. Sin embargo, la serpiente lanza una pregunta con la que tú y yo nos encontramos muy frecuentemente. ¿Con que Dios os ha dicho? Es que ese siseo de la serpiente todavía se escucha. Conste que no le estoy poniendo nombre, pero la gente que sisea está haciendo la labor de la serpiente. ¿Y cómo fue? ¿Y qué fue lo que hicieron? ¿Y cuánto les pagaron? ¿Y que te despidieron, fulano? Oye, yo supe que ascendieron a Mengano. Ese siseo de la serpiente, híjole, tan ponzoñoso y tan venenoso que cualquiera que se deja morder por eso lo sigue envenenando. Esa estrategia comienza haciendo que la persona dude de Dios, o esa estrategia, esa forma malvada comienza también haciendo que las personas duden de las personas y duden de sus circunstancias. Ojalá y que si tú has hecho como la serpiente, sisear, ni le puedo hacer, ¿no? En este momento te arrepientas por tu propio bien y por el bien de los que te rodean y regreses las líneas. Así que muchas cadenas pueden mantenerse no porque las personas no quieran cambiar, sino porque alguien les ha vendido la duda y el pensamiento acariciado ha trastocado la persona de Dios. Imagínate si podemos deteriorar, trastocar, distorsionar la misma imagen de Dios, pues ¿qué será con nosotros los simples seres mortales, no? Y qué decir de nuestra realidad o ambiente. No, amigos, no nos equivoquemos. No, las personas no es que no quieran cambiar, sino lo que pasa es que las personas hemos llegado a creer mentiras, que mientras sigamos creyendo mentiras, lo que esté afuera, lo que practiques, lo que se evidencie, pues difícilmente cambiará. Así que tienen que creerle a Dios, creer en ustedes mismos, pero bien, conforme a la medida de fe que Dios repartió. Un concepto equilibrado, ecuánime, sobrio, no complejo de superioridad, tampoco menos el de inferioridad, de a pares, de a iguales, porque estamos hechos a la imagen de Dios. Así que nadie nos cuente, si tú realmente te relacionas con Dios, nadie nos cuente cosas que no son, porque cuando tú estás en la verdad, automáticamente identificas la mentira. Si alguien llega y dice alguna palabra que no está ni en tu vocabulario, difícilmente tú mismo dirás, esas palabras no están en mi vocabulario. Una de las palabras o frases que yo no uso es, yo no hablo de que la gente brille o no brille. Así que si alguien algún día dice, es que no me deja brillar, o aquí el único que va a brillar, no es cierto, yo no uso eso, yo no hablo así. Yo hablo de ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Entonces, una mentira repetida puede parecer verdad. Miren, está ahí en rojo y está en grande para que lo puedan ver. Una mentira, ayúdenme a leerlo ahí en casa, aunque digan que están locos y que nadie los está escuchando. Ustedes léanlo en voz alta, por favor. Una mentira repetida puede parecer verdad. Parecer verdad. Y miren, aquí vienen unas frases que ni voy a explicar, porque estas son las mentiras repetidas que algunos han llegado a creer, que parece que son verdad, una tras otra, y así nada más, una tras otra, de las mentiras. Nunca voy a cambiar. Peor cuando alguien dice, nunca va a cambiar.
o nunca van a cambiar. Mentira que repetida, algunos piensan que puede ser verdad, pero también dicen algunos, así soy yo. Y algunos se la creen, es que así soy yo, o sea, yo siempre llego tarde, yo siempre reacciono, yo siempre me enojo, o yo siempre no pago mis deudas. Qué cómodo, ¿no? Qué conveniente. Así soy yo. Fíjense que así soy yo, no tengo la costumbre de regresar las hipotecas de las casas. Perdón, no, la hipoteca no, esa no se regresa. No regreso los depósitos de garantía. Tengo la costumbre, así soy yo. Qué mentiroso, ¿verdad? Y además, todos terminan abandonándome. Pobrecito. ¿Cómo va ese cuento del gusanito? Vámonos, comemos un gusanito. Ay, no, pobrecito. Ni me sé el cuento ese, ¿no? Pero, híjole, todos terminan abandonando. Nadie me quiere, todos me odian. Mejor comámonos un gusanito. Creo que así va más el asunto, ¿no? Necesito esto para sentirme bien. Y allí esa mentira valida ciertas prácticas, ciertas compañías, ciertas compras que te ponen en riesgo financieramente, ciertos hábitos, peor, ciertos vicios. Necesito esto para sentirme bien. Qué mentira, ¿verdad? Que parece verdad, pero es una mentira. Dios ya no puede perdonarme. Fíjense que una de las cosas que he tratado de inculcar a los que están en mi entorno siempre es: tú no tomes decisiones por otras personas. Bueno, pues déjale a Dios la decisión de perdonarte o no. No tomes decisiones por Dios, porque es una mentira. Dios ya no puede perdonarme. ¿Sabes que Jesús pagó por todos los pecados de todo el mundo, de todos los hombres, de todos los tiempos, a partir de toda la eternidad? Y está saldada la cuenta. Solo tienes que ir al banco de la fe y hacer tuyo el cheque cuyo depósito está a tu favor de parte de Jesús, para que Dios te perdone y te deje entrar a la gloria. No, el cielo no es nada más para los que se han portado bien, porque nadie se porta bien. No hay justo ni a uno, no hay ni uno que entienda. No hay quien busque a Dios. El cielo está para los que le creen a Dios, que Cristo pagó por toda nuestra maldad, cual sea. Y luego, cuando lo haces tuyo, Dios te da gracia y te da de su verdad y te convierte en su hijo. Pero como estamos revisando las mentiras, esto que acabo de decir no es mentira, sigamos con las mentiras. Si no tengo el control, todo va a salir mal. Algunos piensan que yo soy así, yo no sé, piensan que yo soy quisquilloso y bueno, a veces nada más, ¿no? Pero si no tengo el control, todo va a salir mal. La verdad, a lo mejor alguna parte o algo, porque todo va a salir mal, pues ese es muy soberbio. Si yo me les voy, esto se cae. No, a lo mejor hasta hacen como en Ants, ¿se acuerdan de hormiguitas? Cuando se va el grillo, todos hacen fiesta de que te fuiste. No, era una broma muy pesada, por cierto, ¿no? Si no tengo el control, todo va a salir mal. Pero peor, nadie me necesita. Híjole, con los que se sienten solos, abandonados, que han fracasado en el amor, que sus noviazgos no les han salido bien, que les han quedado a deber o que has quedado a deber, nadie me necesita. Miren, de todas estas mentiras que acabamos de decir, el problema no es solamente que pensamos en esas cosas, porque yo creo que la lista se queda corta, Todos pensamos en eso y muchísimas cosas más. El problema es cuando construimos nuestra vida alrededor y en torno de estas mentiras. Imagínate construir tu vida en torno a una mentira. Eso es terrible. Entonces, si es una mentira, no solo se va a desvanecer, sino que estás cayendo en el error. Pero qué bueno lo que sigue, porque Jesús no solo quiere cambiar lo que haces, sino quiere cambiar lo que crees. Nuestro Señor Jesucristo no solo quiere cambiar lo que hago, porque sí le interesa que yo tenga otro comportamiento, pero a Él más le interesa que cambie lo que yo creo. Por eso muchos citan esta parte y ni siquiera saben que así es. Y conoceréis la verdad, y la verdad, dijo Jesús, os hará libres. Así que sí, Cristo quiere que no tengas ninguna cadena, que no estés en ninguna prisión, que no estés metido, peor, voluntariamente en ninguna cárcel, que no presentes tus muñecas como para que alguien le ponga las cadenas y te aprisione porque tú creas una mentira. Así una persona puede dejar una conducta durante un tiempo, pero seguir siendo esclava en su interior porque no ha cambiado su creencia en su interior. Ya externamente se obligó, podría ser la religión de cualquiera, incluso la mía, que más o menos te da una fachadita de credibilidad, te da unos brochazos de buen comportamiento,
te viste de moralidad, pero por dentro está el jaloneo porque la fiesta va por dentro. La gente cuando dice, ¿cómo estás? Bien, no, estoy muy bien. No. La fiesta va por dentro y el problema es que cuando alguien que está solamente cambiando conductas y sigue siendo esclava por su interior o en su interior, podríamos preguntarnos ¿por qué? ¿Por qué la conducta cambió, pero la manera de pensar ha quedado intacta? Sigue siendo la misma persona, sigue pensando igual, y eso, amigos, es cultura. Y la cultura se traga a tu disciplina, la cultura se traga a tu estrategia, la cultura se traga a tus buenas intenciones, la cultura se traga a todos tus castillitos en el aire, la cultura se traga a tu esfuerzo si no ha cambiado tu cultura, si no ha cambiado tu pensamiento. Por eso Pablo el apóstol, cuando leemos lo que él escribió de parte de Dios, no dice simplemente, cambien su comportamiento, amigos, a ver, échenle ganas. No, eso no dice Pablo, cambien solo su comportamiento. Pablo dice, miren, el versículo completo, no os conforméis. Eso es Romanos capítulo 12, versículo 2. No os conforméis, no tomen la forma a este siglo, sino transformaos, y esa palabra nos interesa, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La transformación comienza en la mente. Así que no te conformes no como usamos, ya se conformó, no, conformarse, tomar la forma del recipiente que recibe, lo que sea. No te conformes, transfórmate. ¿Pero cómo? Pablo no te deja así, qué bueno que preguntas, por renovar tu entendimiento. Sí tiene que ver con las pláticas que tienes. Amigos, sí tiene que ver con lo que escuchas. Amigos, amigas, todos aquí, familia, iglesia, sí tiene que ver con las personas con las que te reúnes, con los temas que abordan. Sí tiene que ver con las cosas que escuchas en la televisión. No estoy diciendo que la televisión sea del diablo, depende de quién la vea o quién sea el dueño, ¿no? Si tienes una tele no es del diablo, es tuya, así que pues depende de lo que pongas ahí, de lo que toleres y escuchas. La música igual, pero la dieta de lectura, miren, ¿por qué no lees la Biblia? ¿Por qué no te consigues una buena versión de la Biblia? La que tú entiendas, la que tú quieras, la nueva versión internacional, la Reina Valera actualizada, la Reina Valera revisada, o la Reina Valera 1960, o cualquier Biblia que tú quieras. Hay muchas buenas Biblias ahora digitalmente, como YouVersion, podías conseguir todo eso, y entonces yo te prometo, perdóneme por lo que voy a decir, te prometo que aunque no creyeras en Dios, y que la Biblia la haya mandado Dios a través de ciertos hombres escogidos, aunque no creyeras eso, seguro que transforma tu pensamiento, seguro que lo hace. Pero necesitas leerla no solamente como rutina, decir, ya la leí y tengo devocionales, y devocionales hay hoy por todas partes, todos mandamos devocionales, yo también mando un devocional, pero el asunto es, transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento. Por cierto, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Jale. Entonces, de paso, si tú transformas tu pensamiento, lo que vas a probar al final de cuentas es que Dios va a cambiar tu vida. Jesucristo, cuando tú lo sigues, hará mejor tu persona y hará mejor tu vida. Eso es lo que Cristo hará si lo seguimos. Buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero como vamos al final y queremos ser eminentemente prácticos, aquí ya pusimos la atención, retratamos el problema. Hay una cárcel, tiene cadenas, es la batalla de nuestro pensamiento, creyendo mentiras. A partir de lo que ya decimos en toda esta charla que hemos tenido, revísalo allí, dura un mes colgado en el muro de Facebook y lo ponen estos en YouTube, en nuestro canal de Conexión Vida. Ojalá y sí, pero como queremos que vayas al grano y que tengas elementos en donde tu mente se comience a transformar, a ver, ¿cómo se gana? ¿Cómo se gana esta batalla? Ahí está, miren, en la pantalla, ¿cómo se gana esta batalla? Aquí sí de escuelita, miren, número 1, ¿qué estoy pensando? ¿Qué estoy pensando? Y quieres preguntarte, ¿qué estoy pensando? No yo, sino tú, o sea, pregúntatelo a ti. ¿Qué estás pensando tú todo el tiempo? ¿De dónde vienen esos pensamientos? En otras palabras, identifica. Y yo tengo que identificar lo que estoy pensando, porque nadie puede resolver algo que no ha identificado.
algo que no ha aceptado. La persona que piensa que no tiene ningún problema tiene un gran problema y eso se llama orgullo. Cuando dices, no, yo estoy bien, yo todo bien, tienes un gran problema y eso se llama orgullo. Tema para otro mensaje completo. Nada más aquí al ladito te lo dejo. Algunos dicen, por ejemplo, tengo miedo de que me abandonen. ¿Qué quiere decir eso? Que siento que no soy suficiente y por lo tanto necesito controlar esto. Esa es una de las mentiras que tienes que afrontar. Así que, ¿cuál es tu pensamiento? ¿Tengo miedo de que me abandonen? ¿Cuál es tu pensamiento? ¿Siento que no soy suficiente? Si fuera ese tu pensamiento, ¿cuál es tu pensamiento? ¿Necesito controlar esto? Ya dimos ejemplos aquí durante esta transmisión. Así que no puedes confrontar, enfrentar, resolver algo que ni siquiera has identificado. Pero la segunda pregunta que hay que hacerle a tu pensamiento, después de que lo identificas, ¿es verdad? ¿Es verdad? Es que no preguntes solamente, es que lo siento, es que sí tengo miedo, pastor. Miren, los sentimientos son una realidad, esa es una verdad. Sí, son reales, pero no siempre son veraces. No siempre son empáticos o no siempre conectan o empatan con nuestra realidad. Los sentimientos normalmente son muy malos intérpretes de la realidad. Los sentimientos normalmente no pueden dimensionar, es muy subjetivo lo que realmente está pasando. Así que algunos se sienten tristes, enojados, abrumados, apesadumbrados. Entonces, primero, ¿cuál es mi sentimiento? ¿Cuál es mi pensamiento? Número 2 sería, ¿es verdad? Pero es que aunque lo sientas, no siempre es verdad. Por eso es verdad, porque nuestros sentimientos son reales, pero no siempre son un buen intérprete de la realidad. Pero lo más importante después de identificar qué pensamientos tienes y luego cuestionar si son verdad, número 3 y último, ¿qué dice Dios? ¿Qué es lo que dice Dios en su palabra? Por eso te recomendé leer la Biblia. ¿Qué es cuando tu pensamiento está lleno de eso? ¿Qué es lo que te viene a la mente de lo que puedas recordar de Dios? Miren, pensamiento de algunos, no tengo valor, pero ¿qué dice Dios? ¿Cuál es la verdad? Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, varón y hembra nos creó. Para los que piensan que no tienen valor. Pero otro pensamiento, estoy solo. ¿Cuál es el asunto? ¿Cuál es la verdad? Dijo Jesús, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tesis, Dios está conmigo. Así que cuando alguien dice estoy solo, no es verdad, no es verdad. Dios dice, Jesús prometió estar con nosotros siempre. Pero otros también se atreven a decir en sus pensamientos equivocados, nunca voy a cambiar. Entonces, ¿cuál es la verdad de lo que Dios dice? Dios está haciendo una gran, no una obra, una gran obra en mi corazón, porque el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así que si Dios se comprometió a algo, Él como no es ser humano, lo va a hacer. Y déjame repetirte otra vez esto. Si alguno piensa, nunca voy a cambiar, Dios, la verdad es esta, está haciendo una gran obra, si tú lo permites, en tu corazón al seguir a Jesús. Porque el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y hay otros que dicen en los malos pensamientos, necesito controlar todo, necesito aplicarme porque si no esto va a salir mal. ¿Cuál es la verdad? Puedo confiar en Dios aunque no controle las circunstancias, porque baste a cada día su propio mal. No os afanéis por lo que habéis de comer o por lo que habéis de vestir, porque no es más la vida que el vestido y el alimento que nos da Dios, que alimenta a las aves y que de manera fiel lo hace con la naturaleza. Hombres de poca fe, ¿no hará más Dios con nosotros? Puedo confiar en Dios aunque controle las circunstancias o no las controle las circunstancias. Y de las más cosas que podemos pensar una y otra, sencillamente es esto: Dios es veraz y todo hombre mentiroso. El único que es veraz, lo que venga de Dios, lo que esté de Dios, para que pueda contrarrestar y quitar, reemplazar las mentiras que hemos creído y que nos han aprisionado y que nos han metido en alguna que otra cárcel y que nosotros mismos hemos permitido esas cadenas que comenzaron con un pensamiento y que después de atesorarse y llegar a la práctica nos damos cuenta que estamos metidos en una prisión de la cual, si queremos, sí podemos salir. Así que no puedes impedir que un pensamiento llegue a tu mente, pero sí puedo decidir que si va o no a quedarse a vivir ahí. Sí puedo, no puedo impedir que llegue el pensamiento, pero sí puedo impedir, decidir si va a quedarse a vivir allí en mi mente.
porque no estamos hablando de intentar, amigos. Estamos no solamente pensando en no hacer cosas negativas, estamos hablando de aprender a discernir y a cuestionar y a reemplazar pensamientos que contradicen la verdad de Dios, porque el proceso de maduración es reemplazar la mentira de este planeta por la verdad de Dios en nuestras vidas. Por eso la libertad no comienza cuando dejas de hacer algo. Esta es una frase con la que estamos clausurando, realmente dos. La libertad no comienza, no sales de tu prisión, de tu cárcel y de tu cadena. La libertad no comienza cuando dejas de hacer algo. Muchas veces comienza cuando dejas de creer. Cuando dejas de creer la mentira que te ha llevado a hacerlo, cuando dejo de tener esos pensamientos equivocados, atesorados y acuñados en tu vida, y entonces comienza la transformación. Por eso el desafío es: transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hoy aquí, en Rompiendo Cadenas, queremos que Dios transforme tu mente, transforme tus pensamientos, te entregues a Cristo, des un paso de fe, te acuerdes que ya está todo pagado. Es una mentira que tú no puedes ser perdonado o que necesitas hacer algo para merecer que Dios te salve. Pues imagínense nada más, ya lo que tenía que haberse hecho, así se hizo ya. Dios dio a su Hijo para que tú y yo podamos conocer la verdad, y la verdad nos haga libres y romper todo tipo de cadenas. Y hoy, pensando en los pensamientos que acuñados, tolerados, abrazados en nosotros, llegan a corromper nuestras personas, de manera que, como si fuera nuestra identidad, pensamos que eso somos y así actuamos. Pero Dios dice que somos sus hijos si le aceptamos en nuestro corazón, y a partir de ahí podemos vivir. Rompiendo Cadenas, capítulo 5. No te pierdas el cierre de esta serie, que este es el título de esta serie. No es Rompiendo Cadenas, sino la serie que nunca acaba, porque nos faltan 8 más. No es cierto, nos faltan 3 más tal vez de esta gran serie para poder estar compartiendo un tema completo. Yo quiero pedirle a Dios que nos bendiga. Me gustaría orar por todos ustedes, pero recordándoles que el domingo a las 10 en Celaya nos reunimos presencialmente, y aquí en Querétaro a las 12:30. No te pierdas ese gran tema, lo que nuestro mundo necesita ya. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque somos libres en Cristo Jesús. Gracias porque las mentiras que denigran pues nuestra imagen delante de las personas no son más que cosas que alrededor de nosotros como amenaza están, pero nosotros decidimos, Dios, dónde vivimos, en qué lado de la vida vivimos. Queremos creerte a ti y queremos, Dios, aceptar que en Cristo Jesús, dando pasos, podemos romper todas estas cadenas. Que así sea, Dios, en la vida de todos los que están escuchando ahora mismo, y principalmente si alguien necesita echar afuera la mentira de que para él ya no hay perdón de Dios, mujer, hombre, niño, joven, adulto mayor, que en este instante pudiera estar conectado, que ponga su fe en Jesús, que te crea a ti, que en Jesús hay perdón para todos los pecadores y vida eterna. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo, nuestro Señor. Amén. Y por